Reportando desde los Muiscas, Tunja, Boyacá, Colombia, para el mundo. Dímelo familia, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de RI, yo soy Iván y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones del Smartwatch T500 Plus. Un smartwatch que tengo muchas ganas de probar, ya que es la evolución de otro modelo que es el T500, que probamos hace aproximadamente 2 años y que fue un modelo muy polémico, ya que tenía cosas muy buenas y otras cosas también muy malas. Entonces tengo mucha curiosidad de saber si realmente han mejorado bastante en este nuevo modelo. Así que si es la primera vez que visitas mi canal, yo te invito a que te suscribas, a que actives la campanita para que te notifique y estés pendiente del revisado completo de este smartwatch, de otros smartwatch y por supuesto de mucha más tecnología. Así que sin más preámbulos, vámonos con el video. Ok, arrancamos familia. Bueno, aquí tenemos la caja, la presentación de nuestro Smartwatch T500, en esta ocasión en su versión Plus, que de primera impresión podemos ver que ha cambiado su aplicación a Fit Pro, ya que la versión anterior trabajaba con iWatch. Pero a nivel general vemos que la presentación de la caja es prácticamente la misma, incluyendo este 1009. Por los laterales no tenemos absolutamente nada, solamente acá eso que nos indica el color del modelo y acá alguna información que nos da el fabricante. Por ejemplo, pues seguramente que es una réplica AA, no este T500, sino todos los T500 son solo AA. Así que bueno, vamos a proceder a abrir la caja, a ver qué nos encontramos. Aquí tenemos la presentación de nuestro reloj, viene de esta manera. Un pulso en silicona, en este caso de color negro, y aquí finalmente el reloj que viene protegido con este plástico y también otro plástico en la parte posterior. Vemos acá en esta parte que dice Series 6, entonces es una diferencia con el modelo anterior, que recordemos su tamaño era mucho más corto en la pantalla. Aquí por los laterales tenemos la presentación clásica, donde tenemos ese botón ruedita que ya veremos si es funcional, y tenemos acá el micrófono y un botón. Entonces aquí vemos también otra diferencia con el modelo anterior, porque el modelo anterior, si bien tenía este mismo diseño, realmente no tenía un botón, sino que era una imitación. Este sí es un botón real, que asumo que es el de encendido, apagado y bloqueo. Acá contamos con 2 pines para su carga y nada más. Así que bueno, vamos a retirar acá el plástico y vamos a proceder a encender el reloj. Listo, aquí ya se encendió. Bueno, acá tenemos la pantalla. Al girar el botón no se pasan los fondos. Si lo tocamos una vez, pues nos envía aquí al menú. De primera impresión podría decir que la pantalla es un poco más grande que la del T500 original, pero realmente no se aprovecha mucho. Acá se ve un bisel bastante grande. Y por otra parte vemos que también trae las aplicaciones como de WhatsApp y Facebook para las notificaciones de manera independiente. También podemos pasar los fondos simplemente con deslizar. Aquí tendríamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 fondos. Y ya veremos con la aplicación si hay la posibilidad de agregar más fondos o por lo menos una fotografía. Por último, si retiramos aquí este soporte, nos encontraremos con 2 cosas. Una, por supuesto, el manual del usuario. Y 2, con el cargador, que por lo que veo es exactamente igual también al modelo T500 original. Entonces básicamente lo que haríamos es colocarlo sobre esta base de tal manera que concuerden los pines y lo conectaríamos por supuesto a un puerto USB, por ejemplo de una computadora. Y bueno, como ustedes pueden ver, esta es la animación cuando está cargando. En este momento pues tiene casi toda su carga y aquí nos da una hora que no concuerda con la real porque aún no lo hemos configurado con el teléfono. Por una parte ya habíamos visto aquí directamente en la caja que su aplicación debería ser Fit Pro. Sin embargo, vamos a escanear el código QR que viene en el manual y nos dirige a este enlace. Entonces vamos a darle en Google Play. Ya que estoy utilizando un teléfono Android, efectivamente nos envía la aplicación Fit Pro. Así que vamos a descargarlo y vamos a ver qué tan rápido es su configuración. Y bueno familia, ese fue el unboxing y las primeras impresiones de este Smartwatch T500 Plus. La verdad que me da muy buena impresión. Ha mejorado el tamaño de la pantalla. Vamos a ver qué pasa con la batería, notificaciones, llamadas, audio y demás. Así que los invito a que me sigan en mis redes sociales, en donde podremos interactuar y además subiremos contenido adicional sobre cada uno de estos gadgets que se analizan en el canal. Solo me resta agradecerles. Recuerden que los amo 3000 y nos vemos en un próximo video.